Casualidad, lo que dice el ejercicio es algo así como g de v es igual a xy, invertible localmente en el entorno de un punto. Que tenemos esto, g de 1, 2 es igual a 0, 0 y g a la menos 1 de xy es igual a esto acá. 1 menos 2x más y más x al cuadrado. 2 más x menos y más x y más y cuadrado. Y que lo que nos pide es hallar, bueno, está hallar, nos pide hallar el jacobiano de g en el punto 1, 2. No sé si se le ocurre alguna idea de con qué teorema podemos llegar a usar para esto, siendo que estamos tipo con una función, su inversa. También, veo como estoy regalando la respuesta, pero sí, igual pregunto, no sé, ¿qué teorema les parece que puede llegar a ser útil? Claro, claro. Yo voy a ir haciendo preguntas porque me parece que, no sé, está bueno. Capaz esa pregunta fue un poco obvia, capaz, pero está bueno como irlos pensando entre todos los ejercicios y que no sea tipo solo tipo que lo haga yo. Entonces, un poco la idea es que el teorema de la función inversa, hay una cosa que es como, nosotros, acá hay como un pequeño trabalenguas, que es capaz que la dificultad del ejercicio, que es como que acá sabemos cómo es la inversa y nos viene el diferencial de la función original, ¿no? Y ahí hay como un pequeño tema, ¿no? Porque normalmente nosotros usamos el teorema de la función inversa como conociendo la función original y queriendo obtener información de la inversa, ¿no? En este caso nos dan información de la inversa y nos piden información de la función original. No sé si les ocurre ahí cómo podemos, algo que podemos observar para, no sé si le ocurre una forma de trabajar ahí, dado que lo que, o una observación ahí para hacer que nos permita. Claro, exactamente eso que dicen. O sea, la inversa de la inversa es la no inversa. Sí, sí. Claro, o sea, la inversa de la inversa es la función original. ¿Qué pasa? Si le llamamos a esta función, le cambiamos y le llamamos f de xy, lo que tenemos es que, ¿qué pasa? Este, f a la menos 1 de xy es igual a g a la menos 1 a la menos 1 de xy, y eso es igual a g. Si se quiere, cambiando las letras un poco, para que quede un poco consistente con las letras que se están usando. O sea, lo que estoy diciendo es eso, que básicamente como la inversa de la inversa es la función original. Entonces, si a la inversa le llamamos tipo f, podemos tomar, o sea, la función g como la inversa de nuestra función f. Y ahí sí, usamos el teorema de la función inversa con f, y eso nos da información sobre la inversa de f, que es g. ¿Se entiende eso o fui un poco entreverado?
cualquier cosa, avísenme o me preguntan. Buenísimo. Entonces lo que se hace es eso, aplicar esto lo llamamos fxy. Entonces medio como que, o sea, una observación interesante es que si esto lo evaluamos en 0,0 nos da 1,2. O sea, si se quiere, lo que tenemos es que, o sea, eh, f de 0,0 es igual a 1,2, si uno observa, ¿no? Es como que esto va el 1,2 en el 0,0 y viceversa. Entonces, lo que vamos a tener es que, entonces, lo que pasa es que si nosotros agarramos el jacobiano de la función f en 0,0 y le hacemos la inversa, eso va a ser el jacobiano de g en 1,2. Así que claro, o sea, está como este cambio de puntos, ¿no? Como hallar el jacobiano de f y hacer la inversa nos va a dar el jacobiano de g en el punto correspondiente. O sea, como que el 0,0 de f se corresponde con el 1,2 de g. Entonces está el jacobiano de f en el 0,0, lo invertís y se corresponde con el jacobiano de g en 1,2, que es lo que nos están pidiendo. Entonces la conclusión que tenemos que hacer es eso, hallar el jacobiano de f y evaluarlo en 0,0. Cualquier cosa, interrúmpanme, me preguntan si algo que estaría bueno que repitiera, o que explique de otra forma, mejor dicho. Pero tal, entonces, básicamente viendo esta función de acá, si hacemos las cuentas, el jacobiano de f, ¿no es cierto? Aquí sí. Bueno, sé que yo qué sé. Lo primero es la derivada respecto a x de este. O sea, en hacer 2x menos 2. Lo que viene después es la derivada respecto a y de esto de acá. O sea, en hacer 1. Es como este de acá, derivada respecto a x, derivada respecto a y de este. Y lo mismo con este otro. Hacemos derivada respecto a x, que nos da 1 más y ahora lo derivamos respecto a y, lo cual nos da menos 1 más x más 2y. ¿No? Si no me equivoco en las cuentas, o sea, acá está la derivada de este respecto a y. Y bueno, entonces, acuérdense, como queremos el jacobiano de g en 1, 2, a este jacobiano de f tenemos que evaluarlo en el punto correspondiente al 1, 2, que en este caso es el 0, 0. Cuando es eso, o sea, siempre tienen que pasar, siempre está como ese pasaje de puntos, ¿no? No hay que evaluar los jacobianos en el mismo lado, sino como en los lados correspondientes a través de la función. Eso es importante, como que no es el de 0, 0 a la menos 1 es igual al de este en el 0, 0, no. Es el de 0, 0 igual al del 1, 2 por la correspondencia. Y bueno, básicamente evaluamos esto en 0, 0, lo que nos queda es menos 2, 1, 1, menos 1. Esto es el jacobiano de f en 0, 0. Y bueno, para hacer el jacobiano de g en 0, 0, hay que hallarle la inversa a esto. ¿Qué tal eso, tipo, tal? O sea, álgebra lineal 1, hay varias formas, hay como varios métodos para hallar la inversa. O sea, en este caso uno capaz que hasta podría hacerlo medio como, capaz que, o sea, podría llegar a hacerse medio ojo. Igual hay una regla en general con el determinante que yo no me la sé muy bien, pero o sea, igual me acuerdo que creo que en general es como que a estos dos los invertís de lugar y a estos dos les cambias el signo, es algo así. Pero el punto es que usando su método favorito para hallar inversa, llegamos a que el jacobiano de g en 1, 2 es igual a menos 1, menos 2, menos 1, menos 1. Que esta matriz es la inversa de esta de acá. Para que tipo, si hacen la cuenta, les queda, si hacen el producto matricial, les dan identidad. Y sería eso el ejercicio.
No sé si queda alguna pregunta o quedó claro. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Ah, buenísimo. ¿Qué iba a decir? Nada, básicamente, entonces, en conclusión, el ejercicio es nada, observar esto de acá, que la inversa del inverso de la función original es esto de acá, y aplicar el teorema de la función inversa, en resumen.